He titulado a esta charla El liberalismo en la trinchera. Veis que lo he puesto ahí todo grandote y liberalismo en rojo para que llame bien la atención. Aunque en realidad la charla, si veis un poquito más abajo, en medio de la foto, hay 3 palabras. La primera no se distingue porque la he puesto en gris matizado para que no se lea. Y en realidad pone memética, economía y libertad, pero el primer día 2 maestros argentinos estuvieron riéndose un ratito a mi costa diciéndome que aquello era que tenía muy poco marketing, ¿no? Y me di cuenta que era cierto y entonces he decidido pues disimular, ¿no? Esto es memética, este tipo de razonamientos son la memética. He puesto una foto de una trinchera. He puesto una foto de una trinchera porque efectivamente yo creo que estamos en una guerra, no estamos en una batalla, estamos en una guerra. Es una guerra intelectual en la que, como dice normalmente el profesor Huerta de Soto, no hay que hacer prisioneros. Esto es a vida o muerte, es a largo plazo. El profesor Castro decía el otro día que a largo plazo tenemos las de ganar porque nuestras ideas son las mejores, ¿no? Y lo que me planteo en esta charla es fenomenal, nuestras ideas son las mejores, vamos a ganar, qué bien lo hacemos, pero lo cierto es que si miramos hacia afuera, cogemos los periódicos y preguntamos a la gente de la calle, pues a mis padres, a la señora del metro, a mis alumnos del CEU y tal, no nos compran nuestras ideas. No nos lo compran. La idea de libertad no se vende, por lo menos la libertad que vendemos nosotros, ¿no? Algo estamos haciendo mal. Y a lo mejor es el momento de reflexionar acerca de qué tipo de estrategia estamos planificando mal en esta guerra, porque claro, está muy bien lo de luchar y luchar y luchar, pero hombre, si ves que no consigues nada, pues a lo mejor estás empujando donde no debes, ¿no? Y a lo mejor tienes que corregir la conducta. De lo que voy a hablar, o la reflexión que quiero hacer es, quiero plantearme por qué hay algunas ideas equivocadas, que son manifiestamente equivocadas y que lo sabemos y que nos hemos ocupado de demostrar su lógica falaz, etcétera, etcétera, pero siguen ahí agarradas en los cerebros de los demás, ¿no? de la gente. Por eso mi portada alternativa era esta. ¿No? O sea, las ideas equivocadas que están como el oso, veis que el oso tiene casi cara de pena, ¿no? Está agarrado al árbol como no, por favor, no me dejes, no me quites de aquí. Esa sensación es la que tengo yo cuando intento explicar mi concepción del liberalismo, de la libertad, las ideas económicas, etcétera, en todos mis ámbitos, en mi familia, en la radio, los alumnos, por todos lados, ¿no? La sensación es que hay determinados conceptos que no se los van a quitar de la cabeza. Para analizar por qué, lo primero que voy a hacer obviamente es explicar qué es la memética, porque probablemente ninguno de vosotros sabe lo que es, o muy poquitos. Yo tampoco lo sabía hasta que me encontré con Paco Capella, que fue el que me introdujo en todos estos temas de memética, neurociencia, y gracias a él y a sus consejos y a la bibliografía que me ha dado, pues he continuado por este camino, ¿no? Lo siguiente que voy a hacer es analizar cuáles son los principales escenarios de nuestra guerra, ¿no? Ya que es una guerra y estamos en la trinchera, pues cuáles son los principales escenarios y cómo movernos en cada uno de ellos. Y finalmente me voy a centrar en nuestra pequeña batalla económica. La memética es culpa de ese señor que mira con cara perpleja, que se llama Richard Dawkins. Richard Dawkins escribió un libro maravilloso que se llama The Selfish Gene, en el que plantea que, bueno, pues de la misma forma que hay una cantidad de información que se nos transmite de manera innata, hay otra enorme cantidad de información que también se nos transmite, pero no de manera innata, sino de manera adquirida, ¿no? Y él lo que hace es, el profesor Bastos me está diciendo que no con la cabeza. Es un ateo, Pobre pobrecito. Bueno, vamos a disculparle y a utilizar lo único bueno que nos dio, ¿no? Que es la idea de memética. Bueno, el caso es que de la misma forma que existen genes que transmiten esta información innata, él consideró que existen memes que nos transmiten la información adquirida, ¿no? Bien. ¿Y qué es un meme? ¿No? Gran pregunta. Un meme es un patrón de información, es una unidad mínima de información cultural.
A ver, un poquito más. Bueno, pues es una canción, es una película, es un gesto, es una moda, es un libro, es un concepto que pasa de un cerebro a otro, se transmite, bueno, pues la genética, todos sabemos cómo se transmiten los caracteres innatos, hace falta 2 personas de diferente sexo, etcétera. Bueno, para la transmisión memética no, solo hacen falta 2 cerebros, uno infecta y el otro es infectado por esta idea, por este concepto, por esta característica, etcétera, ¿no? Es una transmisión vírica, es decir, se trata de infectar cuantos más cerebros, mejor. Y yo sé que, aunque ahora mismo vais teniendo una idea, seguro que en vuestras cabezas todavía está esta pregunta de, pero vamos a ver, ¿qué es un meme en concreto? Pues si yo pongo esta foto y os pregunto esto qué es, probablemente casi todos vosotros que sois jovencitos e inteligentes me diréis, sí hombre, sí, esto es información en código binario 1-0, sale en Matrix, todos lo sabemos, se transmite a través de la electricidad y entonces gracias a eso tenemos el periodismo que tenemos y es un concepto que vosotros tenéis en la cabeza de manera sencilla, que lo habéis adquirido casi sin estudiarlo, que lo tenéis muy claro. Bueno, pues exactamente igual, eso es un meme, solo que en lugar de ser el código 1-0, un código binario, etcétera, las vías de transmisión son otras, mucho más variadas y mucho más complejas, lo que hace que sea mucho más eficiente probablemente la transmisión. ¿Cuál es el origen? ¿Qué sentido tiene esto de la memética? Bueno, el ser humano cuando llega al mundo, cuando nace, viene con un maletín para urgencias, ¿no? Viene con un kit de supervivencia. Y además de alcohol, esparadrapo y todas estas cosas, venimos con un dispositivo que consiste en la capacidad de saber cuáles son los valores que están en nuestro alrededor, cuáles son las ideas, los valores y las cosas que gustan o que no gustan en nuestro pequeño entorno. ¿Por qué eso viene en el maletín de urgencia del ser humano? ¿Por qué viene en nuestro kit de supervivencia? Bueno, pues es una razón biológica, ¿no? Tan sencilla como que la cadera de la mujer es estrecha en comparación, por supuesto, ¿no? Es decir, el bebé, el cachorro humano cuando nace, no puede caminar. A ver, entre paréntesis, a mí me daría un ataque si doy a luz un bebé y sale corriendo. O sea, no tengo imaginación. Pero pensar en un perrito, en un gatito, en un cervatillo, en un potrillo, enseguida se levanta. Nacen muchísimo más desarrollados. El cachorro humano es el más indefenso. Necesitamos a alguien. Nos morimos si nos dejan tirados en medio de la calle. No vamos a poder sobrevivir. Luego ya venimos por defecto de fábrica con esa necesidad innata de alguien a nuestro alrededor, que puede ser mamá o que puede no ser mamá. Por eso venimos dotados en nuestro maletín de urgencia, en nuestro kit de supervivencia, con esa capacidad para saber qué necesitamos para encajar en un grupo. Y sabemos más o menos qué tenemos que hacer o qué no. Por ejemplo, si el profesor Bastos va a comer a casa del profesor Dawkins, de Richard Dawkins, y el profesor Bastos tiene la costumbre de bendecir la mesa, probablemente no dirá, un momento, vamos a bendecir. No, verá que está en casa de un ateo y él pues bendecirá su mesa y su comida en silencio y punto. Y probablemente el profesor Dawkins, si va a comer a casa del profesor Bastos y el profesor Bastos tiene la costumbre de bendecir la mesa, el profesor Dawkins no se le va a ocurrir coger y empezar a comer mientras están rezando. No, probablemente incluso... No es cierto, no es verdad. Probablemente, es más, igual le sorprende y hasta se presigna. O sea, es muy divertido ver qué hace la gente que no está acostumbrada en estas ocasiones, ¿no? No sabe si mirar al suelo, mirar al plato, mirar a los demás, se cogen de las manos, no, se presignan, no saben qué hacer, pero miras alrededor para ver qué hacen los demás. Cuando cambiamos de ambiente, somos capaces de, pues te vas a Japón y estás un poco aterrado diciendo, Dios mío de mi vida, ¿qué hago? ¿Doy la mano? ¿No doy la mano? ¿Saludo? ¿No? Eso es un poco como cuando vas al primer congreso que no sabes si plantar 2 besos, uno solo, tienes que acordarte. En determinados países uno, en Francia son 3, en otros sitios no. Cada uno tiene sus costumbres y estamos preparados para adaptarnos, ¿no? Unos más y otros menos, eso también es verdad.
De acuerdo con Dawkins, exactamente igual que los genes tratan de replicarse lo máximo posible y de alguna manera los genes compiten entre sí y sobreviven los mejor adaptados, así sucede igual también con los memes, ¿no? O sea, los memes, las ideas, los conceptos, etcétera, se comportan como si estuvieran en una carrera contrarreloj y tienen que infectar cuanto más cerebros mejor, ¿no? En esta lucha, en esta batalla, lo que está en juego es desde el gusto por el arte, la costumbre de la siesta, pero también los prejuicios que son la base de nuestra sociedad. Y aquí estoy hablando de prejuicios en el buen sentido de la palabra, ¿no? Los miedos al extranjero, los miedos a lo diferente o no, la apertura de mente, etcétera, el concepto de autoridad, todo eso es lo que nos estamos jugando en esta batalla. De manera que, igual que los genes, los memes también mutan, ¿no? Si alguno de vosotros ha estudiado alguna vez algo de ciencia, ya sé que alguno sí, pero seguramente la mayoría no, los genes, cuando mutan, no quiere decir que de repente cambian radicalmente. No, son mutaciones pequeñitas, son una cosa así, pequeñito, ¿no? Y muchas veces, de forma que te encuentras con familias de genes, como por ejemplo las proteínas, ¿no? Que son familias de genes que cumplen funciones parecidas, pero no exactamente iguales, ¿no? Son como ejércitos, que no he pasado, claro, he pasado la diapositiva en mi ordenador, pero no. Son, ¿veis? Como ejércitos, no todos cumplen la misma función, pero sí están relacionados entre sí y colaboran para cumplir una función más grande. Estos son los enjambres de memes, los complejos de memes, como queráis llamarlos. El ejemplo más claro que yo conozco, aunque habrá muchos más, es por ejemplo el concepto de patria, ¿no? Explicar qué es la patria es como explicar qué es el amor, es complejísimo. Yo probablemente no sé, ¿no? Porque tiene relacionados muchos memes, muchas ideas que van desde himno, bandera, la sangre de los mártires caídos en el pasado, la libertad que tenemos, la territorialidad, el sentido de propiedad de ese territorio, que es la cosa esta de tú que eres un extranjero, ¿qué haces en mi país? Aquí hay unas normas que tienes que cumplir, tú quién eres, tal, no sé qué. O por el contrario, esto de la tierra es de todos, las fronteras son horribles, no sé qué. Todos esos son memes que se asocian para crear un concepto de patria o un concepto de apátrida, se refuerza positivamente, de manera que cada vez que hay un acontecimiento que a la población le encanta, por ejemplo, el fútbol, ¿qué es lo primero que se hace? El himno, y el que puede lo canta, y los españoles nos callamos porque no hay letra, aún. Entonces, bueno, pues y esa cosa de la bandera, todos contar, bueno, que hasta las personas que se consideran menos españoles cuando ganan las elecciones están ahí con la bandera todo el tiempo y montan unos pollos. A los que no nos gusta el fútbol realmente es un espectáculo curioso, ¿no? Dices, sale el patriotismo bueno, eso también forma parte del meme patria, no solamente eso, pero también eso, ¿no? Entonces veis cómo las familias de memes, las familias de ideas se asocian para componer conceptos mucho más complejos que son muy importantes para el desarrollo de nuestra sociedad. Son muy importantes para el desarrollo de nuestra sociedad, dependiendo de dónde nazcas y en qué entorno estés, pues eres más patriota, menos patriota, tienes una configuración y una estructura mental u otra. Y no estoy hablando de información innata, estoy hablando de lo que adquieres, ¿no? A ver. ¿Por qué mutan los memes, ¿no? Aquí he puesto un gen para que asociéis. Los memes mutan por muchísimas cosas, algunas muy estúpidas y otras menos. No sé si conocéis el juego del teléfono estropeado, ¿no? Que se ponen en círculo todos y entonces yo le digo a Luigi una frase al oído y se lo digo muy deprisa para provocar un equívoco, y entonces él se la dice a Alberto y Alberto se echa a reír porque ya ha oído una tontería, y como Luigi se lo ha dicho también muy deprisa, pues se lo va a decir a Magdalena a toda velocidad y al final el último dice qué frase ha recibido, ¿no? Lo vais a entender mejor pensando en los apuntes. ¿Qué pasa cuando alguien copia los apuntes y mete una pata? Como por ejemplo
que Jevons es el padre de las expectativas racionales. Esto me ha pasado. Toda la clase tenía mal los apuntes porque alguien, algún estúpido, lo había copiado mal y se lo había pasado a todos. Porque yo ya sé que los alumnos en clase duermen, hacen cualquier cosa, menos copiar apuntes, ¿no? Entonces solo lo copia uno, cuando lo copia mal, ya todo eso es un meme erróneo que os lo pasa a todos. Eso es una mutación. Eso es una mutación y es muy difícil de deshacer. También puede ser porque hay una campaña, y esta es la guerra, ¿no? Hay una campaña que va contra ese meme e intenta aniquilarlo de los cerebros de la sociedad, utilizando todo tipo de medios, como vamos a ver más adelante. O porque había un fallo, no a lo mejor en el gran meme, pero sí en uno de los mini memes que forman ese complejo, ¿no? Había ahí un pequeño fallo tipo la Tierra es plana y entonces había que cambiarlo para volver a reconformar el concepto del universo y de qué hacemos aquí, etcétera, ¿no? También puede ser por la autoridad. Puede haber una autoridad, alguien muy respetado por todos, que llega a una conclusión o que da una idea, etcétera, y todos lo imitamos por la autoridad, muchas veces sin considerar si es verdad o no lo que está diciendo, sino es una autoridad, debe ser cierto, ¿no? Bueno, esta es la memética más o menos. Estas son las herramientas con las que vamos a jugar. Y nuestro juego empieza en los escenarios de guerra. Hay dos escenarios, la forma y el contenido. Ya sé que estabais esperando algo mucho más, ¿no? provocativo, pero no. Esto es todo, siempre sucede lo mismo. La forma y el contenido. Tan importante es la forma como el contenido. Y están relacionados además. La elocuencia es parte de la forma, ¿no? Por eso, para que entendáis, ya sé que elocuencia es otro meme muy difícil de explicar, pero esta frase os la puedo escribir. La elocuencia es la capacidad de describir a Pamela Anderson sin necesidad de hacer gestos con las manos. Eso es elocuencia. Hay que utilizarla. Porque para conseguir la mayor frecuencia y la mayor efectividad, la mayor infección de cerebros de estos enjambres de memes o de estos memes, hay que contar con la forma de expresarlo. Una imagen vale más que 1000 palabras. Ahora mismo casi yo diría un tuit vale casi más que una imagen, porque la transmisión vírica es mayor, ¿no? Y el ser humano ha desplegado un montón de energía y de tiempo y de sabiduría en mejorar esta forma de expresión, la oratoria, todas las fórmulas literarias, la metáfora, la analogía, pero también el uso de la lógica y el uso de la falacia. Por ejemplo, una de las falacias más típicas es el argumento ad hominem, es decir, el profesor Bastos está diciendo algo que es cierto, como por ejemplo que hay que volver al patrón oro, y entonces yo digo, sí, pero usted una vez robó en un supermercado, y ya está, se acabó. Yo no estoy diciendo nada de su argumento, estoy hablando de él. Eso es una falacia ad hominem, estoy intentando ad personam. Es contradicción entre mi discurso y mi discurso anterior. Usted queda de bloque antes, ahora cómo dice esto, por ejemplo. Pues le agradezco la corrección. Está usted corrigiendo un meme equivocado, ¿ves? ad personam. Bien, el argumentar contra una persona cuando ya no tengo argumentos contra su idea es un golpe bajo, todos lo sabemos, ¿no? Es como jugar sucio en el boxeo, no se hace, todo el mundo lo sabe. Sin embargo, es muy efectivo. Y en los asesores de los debates políticos, etcétera, todo el mundo te lo dice. Está muy feo, pero hazlo. ¿Por qué? Porque cala, porque aquello funciona, porque la gente se queda con él. Sí, lo del oro está muy bien, pero ¿de verdad que robó en un supermercado? Y ya está, ya te has creado la fama y ya puedes decir lo que sea y ser, yo qué sé, San Pablo, no importa, has robado en un supermercado o alguien lo ha sugerido alguna vez, ¿no? Alguien dijo alguna vez de ti algo y te dejó en mal lugar y eso es muy difícil de borrar. Y entonces tus argumentos van a perder credibilidad, etcétera, y ya no vas a ser un buen infectador de cerebros, ¿no? Eso es muy, muy importante. Además de este tipo de descalificaciones, hay un montón de recursos, además, como por ejemplo el lenguaje no verbal. No sé si vosotros conocéis la serie de televisión Lie to Me.
¿no? Donde yo tengo el libro de Eckhart, del tipo. Es fantástico. Bueno, en nuestra cara, en nuestra forma de reírnos, en nuestra manera de caminar, estamos dando muchísima información. Y exactamente por esa razón, porque damos mucha información, podemos manipularla. Es decir, puedes aparentar ser, mediante el uso del lenguaje no verbal, aunque realmente hay rasgos que te van a delatar, pero puedes intentar manipularlo para confundir al de enfrente, ¿no? Para confundir al de enfrente, o para que su cerebro reciba determinados mensajes que no son así. A pesar del contenido, porque todos estáis pensando, ya, pero esto es una cosa... No tiene mucha relevancia, ¿no? Tiene toda la relevancia, porque a pesar de la importancia del contenido del mensaje, la forma es tan relevante que puede bloquear el efecto que el contenido de esa información tenga, ¿no? Y esto es porque cada uno de los memes viene asociado muchas veces, y se puede asociar a posta, con otra idea, con otro prejuicio que sea de la misma familia y que esté tocando, esté moviendo un afecto, un prejuicio, algo muy arraigado en la población. Por ejemplo, todos los presidentes que quieren, o todos los candidatos a presidente, tienen que darle besos a los niños. ¿Por qué razón? No lo sé. Pobres niños, ¿no? Pero todos lo hacen como, bueno, pues sí, mira, cuida la infancia. A lo mejor odia a los niños. Es posible, ¿no? Bueno, pues todos tienen que darle un besito a los niños. Los políticos llegan a un sitio, o los cantantes de rock, ¿no? Llegas y ¿qué dices? ¡Buenas noches, Santiago! ¿No? Y entonces todo el mundo está ahí, ¡oh, no me ha nombrado! Ha dicho Santiago, ¿no? Luego las cosas te juegan malas pasadas. ¿Os acordáis del ministro español Trillo? ¿Qué es lo que dijo? ¡Viva Honduras! No, bueno, ¡viva Ecuador! No sabía qué estaba diciendo, ¿no? Entonces esas cosas, si eres torpón así en la comunicación, y el PP pues está demostrando que lo es, ¿no? Pues pasan estas cosas. Pero en general es una manera de manipular. O sea, tú puedes decir una frase que has utilizado una palabra o una manera de decirlo que está asociado a algo que está fuertemente arraigado entre nosotros, ¿no? Todos los políticos lo hacen. Por ejemplo, todos los políticos, tú estás intentando, esto me ha pasado en debates de televisión, y que además luego te das cuenta que has picado como una idiota, ¿no? Y te das cuenta después. Tú estás con tu argumento teórico súper racional, siendo una persona seria y todas estas cosas, porque eres profesora y todo esto, y los liberales somos súper rigurosos con nuestras teorías, y te viene un idiota y te dice, esta señora del público, ya has perdido. Da igual lo que vaya a decir, has perdido. Me lo hizo Carmona, mi vecino de despacho, o sea, y dijo una tontería como la copa de un pino. Claro, yo aproveché y le llamé demagogo, pero encima quedé peor porque le había insultado. No me insultes, ya dije, bueno, he perdido del todo, ¿no? Pero se aprende. Esta señora del público seguro que no está de acuerdo contigo. Y claro, la señora del público decía, oh, Dios mío, ya todo el público se sintió afectado. ¡Qué tontería! La señora del público, con que no, a lo mejor estaba siendo perjudicada por las políticas que propone el Partido Socialista en Madrid, o sea, ¿no? Pero estas cosas, y entonces lo que hacen es, hablan de los niños, de la persona, del amor, de la ayuda, de la colaboración, de la paz. ¿Por qué? Porque están tocando todo aquello que está relacionado con el binomio reproducción-supervivencia. ¿Qué es lo que mueve al ser humano? Somos animales, que no se nos olvide. Entonces siempre tenemos como punto de mira, como punto de fuga, la supervivencia y la reproducción. Todo lo que esté relacionado con eso, vende. La protección de la infancia, pues en el futuro. La protección de los mayores, porque nos han enseñado todo. Este tipo de discurso, que realmente hay que proteger a los mayores y a los niños, o hay que tenerles en cuenta y todo eso, ¿no? Pero claro, lo utilizan para cobrarte impuestos, hacer de todo tipo de perrerías, y para convencer, ¿no? Para infectar cerebros, que ahora mismo es lo que me importa. Hay un caso actual tremendo. Por ejemplo, hay un tipo que se llama Zimmerman, que ha sido acusado de un crimen racista. Vale, imaginaros que leéis el titular: Mobutu Ngue acusado de crimen racista. No se cree, ¿no? Nadie diría, Mobutu Ngue, ¿no? Pero dices Zimmerman
que es un apellido alemán y ya está. Ya está asociado a alemán, racista, seguro, este es un nazi como la copa de un pino, ¿no? Ya lo tienes montado. Ya has asociado los memes de una manera sesgada. Este es el escenario de la forma. Hay muchísimo que hablar sobre la forma, muchísimo, pero me interesa hablar del contenido. Me interesa hablar en especial del contenido hoy, y ya vais a ver por qué, ¿no? Pero no quiero que perdáis de vista que la forma, en este sentido amplio del que he hablado, es tan relevante como lo que voy a explicar después. Bueno, para hablar del contenido, del escenario de guerra, del contenido de los memes, del contenido de las ideas, tenemos que irnos con este hombre, con este cavernícola. ¿Sabéis quién es? Ringo Starr. ¿Quién es Ringo Starr? Era el batería de los Beatles, exactamente. Esta fotografía es un fotograma de la película The Caveman, que si no la habéis visto no sabéis cuál es la naturaleza del hombre. Hay que verla. Con el mayor sentido del humor te hace ver que somos ellos. Todavía tenemos mentalidad cavernícola. Sí, nos cuesta mucho creerlo, pero así es, ¿no? Es verdad que no todos somos como él, porque no todos tenéis una mujer como Barbara Bach, es cierto. Algunos sí, pero... Entonces, me tengo que ir a hace 40 millones de años, ¿no? Cuando la consciencia y la articulación del lenguaje empiezan a conformarse y empiezan a adquirir un nivel crítico, lo suficientemente sofisticado como para poder plantearnos qué está pasando a mi alrededor. Porque muchas veces suceden problemas a nuestro alrededor y se nos escapan, no tenemos conciencia de ellos, ¿no? Bueno, pues el ser humano hace 40 millones de años probablemente tampoco tenía desarrollada la conciencia como para darse cuenta o como para poder plantearse y dar respuesta a los problemas medioambientales que tenía a su alrededor. Cuando empieza a desarrollarse la conciencia y la articulación del lenguaje, se plantea los problemas, aporta las soluciones y las comunica. Estas son las respuestas meméticas y dieron lugar a representaciones simbólicas y esquemas conceptuales, y es en lo que me voy a detener un poquito, ¿no? Cuando la resolución del problema, cuando tú tienes un problema y lo resuelves satisfactoriamente, o tú crees que es satisfactoriamente, tienes una sensación fantástica. Psicológicamente te sientes súper bien, te quedas súper a gusto, dices, bueno, ¿no? Sales del examen, ¿qué te da el problema? 7, y a ti 7, ¡bien! Eso, ¿no? O se escapa agua del grifo, ¿y qué voy a hacer? Estás ahí, das con ello y bueno, por fin te quedas súper a gusto, como qué liberación, por Dios, qué liberación. Efectivamente, entonces también sucedía. Esto es porque se produce un equilibrio memético. Es decir, cuando de repente el hombre mira a su alrededor y dice, oye, está saliendo fuego de la montaña, ¿qué ha pasado? Cuando consigue darle una respuesta, esa disonancia cognitiva que había, ese desequilibrio entre ¿qué es esto? No sé lo que es, Dios mío, vamos a morir todos, ese estrés se elimina, se va disminuyendo porque dices, que no. Estaba hablando ayer con Ana, con la mujer de Martín Krause, del profesor Krause, y decía, oye, es que he oído un ruido y he pensado, un temblor de tierra. No, era un avión. No, imaginaros el momento, quedaros en el momento temblor de tierra. ¿No? ¡Qué miedo! Nunca he vivido un temblor de tierra, tengo que decir. Pero tiene que ser tremendo, me crearía muchísima ansiedad. Y la satisfacción de decir, ¡ay no, es un avión! ¿No? Esa es la disminución del estrés medioambiental, gracias a la resolución del problema, ¿no? Has llegado a una solución, has dado una respuesta y te sientes súper a gusto. Pero resulta que no solamente te sientes a gusto, es que además hay una recompensa química. ¿Cómo? En forma de neurotransmisores. Los neurotransmisores son unas sustancias que se descargan entre neurona y neurona y lo que hacen es
modular, amplificar y controlar las relaciones eléctricas, las descargas eléctricas que hay entre unas neuronas y otras, y entonces lo que controlan es prácticamente todo, es decir, el estado de ánimo, la capacidad de aprendizaje, controlan la percepción del dolor, el nivel de satisfacción, etc. Entonces, cuando tú tienes la sensación de que has dado una respuesta satisfactoria y exitosa, ¡zas!, descarga de neurotransmisor, con lo cual no solo tienes una sensación psicológica de satisfacción, sino que además químicamente tienes una recompensa. ¿Qué más quieres, no? Esto se llama refuerzo y lo demás, que venga Dios y lo vea. Por ejemplo, se ha estudiado durante mucho tiempo que la oxitocina determina, el nivel de oxitocina determina la capacidad de una persona para descubrir quién es confiable o no, quién es de confianza o no. Lo que se ha descubierto es que no es que el que tiene más nivel de oxitocina confía más en los demás. El que tiene más nivel de oxitocina es capaz de decir, tú me estás engañando. Con lo cual, en quien confíe es verdaderamente más, un tipo más seguro y más de confianza, ¿no? Y se ha descubierto que son los niveles de oxitocina lo que determinan eso. En el mismo sentido, la descarga de neurotransmisores determina que te sientas muchísimo mejor o solo un poquito, ¿no? Que el éxito al dar una respuesta sea grande o pequeño. Esta relación entre la emergencia gradual de la conciencia, como conocimiento consciente, un lenguaje sofisticado, combinado con el deseo de mantener ese equilibrio memético, eliminar ese estrés que hay entre los problemas medioambientales y mi persona, no solamente mi persona, mi grupo de origen y mi sociedad, ¿no? El hombre en cuanto individuo, en cuanto perteneciente a una familia o a una tribu, en cuanto perteneciente a una sociedad, y combinado con esta descarga, este refuerzo químico, llevó a que nuestros ancestros tuvieran en su poder una herramienta pues muy poderosa y que intentaran rellenar vacíos conceptuales y solucionar y entender todo lo que estaba pasando a su alrededor, porque tenían incentivos para hacerlo, porque la recompensa era muy grande, ¿no? Y cada vez mayor, y cada vez eran más capaces de entender todo lo que sucedía a su alrededor. Y eso lo hacían siempre guiados por la supervivencia y la reproducción, pero lo hacían preguntándose tres tipos de cosas, solucionando tres tipos de cuestiones. Uno, la moralidad. Dos, la trascendencia. Y tres, la causalidad. El volcán, ¿por qué está escupiendo fuego la montaña? Bueno, pues nos preguntábamos, uno, ¿por qué? ¿Por qué está escupiendo fuego la montaña? La causalidad. Dos, ¿está bien o mal? ¿Esto es bueno o es malo? Y tres, ¿esto es una cosa inmediata o va más allá de la inmediatez, ¿no? ¿Trasciende al propio ser humano? ¿Es algo que depende de mí o es algo que proviene, que yo no puedo controlar porque es trascendente, ¿no? Y así es como hemos ido solucionando nuestros problemas. En este trasiego, ¿no? En esta evolución y en esta aparición de la capacidad de dar respuesta por parte del hombre, cuando tenemos esta herramienta, hemos descubierto esta herramienta que tenemos, que es la solución, dar solución y respuesta a los problemas que nos rodean, aparece la necesidad de acudir a un agente externo mágico, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, es que la diosa Gea se ha enfadado y nos está escupiendo fuego, ¿vale? Y como es una solución que satisface no solamente a una persona, sino al grupo de origen y a esa pequeña sociedad en la que estamos, empezamos a generar ritos y tradiciones para solucionar el conflicto. Es que hemos enfadado a la diosa Gea, ¿qué hacemos ahora? Bien, vamos a ofrecer 10 vírgenes a la diosa Gea y vamos a tirar 10 vírgenes por la boca del volcán. Y se calma. La diosa Gea es así, cruel, ¿no? Es una mujer, claro. Entonces, vamos a sacrificar 10 vírgenes a la diosa Gea para que se calme. Y así aparecen la mitología, las primeras respuestas mágicas, y con el tiempo aquello llega a ser religión o ciencia, ¿no? Todavía tenemos respuestas mágicas, sobre todo en economía, cuando creemos que imprimir billetes es la solución, eso es pensamiento mágico, pero en general este tipo de soluciones nos lleva a la religión, nos lleva a la ciencia.
Os he dicho desde el principio que todo el tiempo se trata de eliminar el estrés medioambiental y generar emociones y descargas químicas que sean un refuerzo y que rellenen vacíos en el conocimiento de nuestro exterior. Y os he dicho que el punto de fuga es siempre la supervivencia y la reproducción. Os he mentido. Os he mentido porque hay veces que no sucede así. Es decir, a veces la solución que damos no es la correcta y no va encaminada a perpetuar la especie. Por ejemplo, si sacrificamos cada vez que hay una erupción volcánica a 10 vírgenes de la tribu, nos quedamos sin vírgenes y ya no hay más reproducción en la tribu. Y entonces la tribu, pues, desaparece. Pero nosotros, como estamos satisfechos con la respuesta, vamos a seguir sacrificando 10 vírgenes sin parar. Porque no somos conscientes de nuestro error. Y sin embargo, aunque es un error, porque no somos conscientes de nuestro error, se produce la descarga química de neurotransmisores y se produce la sensación satisfactoria en nuestra psiquis, ¿no? Es decir, tenemos la respuesta, la recompensa frente a una ilusión. Ayer, hablando con Paco Capella en la comida acerca de su charla sobre los errores financieros y tal, estábamos comentando que efectivamente se ha demostrado mediante escáneres y todas estas cosas que cuando tú estás en un juego de simulación financiera, tu cerebro está funcionando como si de verdad estuvieras ahí. Es decir, es que nuestro cerebro nos engaña. Nuestro cerebro nos puede engañar. Y así, de esta forma, se produce pues todo lo que se produce cuando das una respuesta satisfactoria encaminada a perpetuar la especie, pero no estás perpetuando la especie, sino todo lo contrario. Este error lo que hace es que genera toda una serie de memes y de nuevas ideas que surgen para reforzarlo, ¿no? Porque cada vez que tenemos una respuesta que creemos que es satisfactoria, desplegamos toda una serie de amigos de la pandilla, de memes asociados, de familias de memes para reforzar esta solución, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, ¿has visto que sale la luna cada vez que sacrificamos a 10 vírgenes? Eso es porque la Tierra está en contacto con la diosa luna y nos buscamos todo tipo de justificaciones para confirmar nuestro error o nuestro acierto, pero desplegamos toda una ideología y toda una serie de refuerzos de esas ideologías, individualmente, dentro del grupo y en sociedad. Esta percepción de control es muy difícil de eliminar. Esta ilusión, es decir, el control que te proporciona una respuesta ilusoria, basada en una ilusión, pero que es mentira, es muy difícil de eliminar. ¿Por qué? Porque tienes que estar dispuesto a abandonar el equilibrio en el que estás, a renunciar a las respuestas químicas que te provienen de los neurotransmisores, etcétera, y a plantearte que hay que volver a dar una nueva respuesta satisfactoria y reconocer que todo lo que has hecho hasta ahora no ha valido para nada. Estabas equivocado. Es decir, yo siempre me planteo, el tipo que estaba defendiendo todo el tiempo que la Tierra era plana, el día que se dio cuenta de que no, debió sentirse fatal, ¿no? Un poco como cuando Paco Capella se dio cuenta que el tema de la reserva fraccionaria era mentira y cayó en la cuenta de su horror y dijo, no puede ser, ¿no? Está diciendo que sí. Por eso tiene tanto mérito, ¿no? Que él diga, que una persona que ha desplegado todo un mecanismo y toda una serie de justificaciones para decir esto es la verdad y esta es la explicación, de repente dice, un momento, que no cuadra del todo. Desmonta todo otra vez y vuelve a dar una solución, ¿no? Es muchísimo esfuerzo. Sale mucho más barato en términos de energía, en términos humanos, decir, está equivocado, ¿no? No, yo sigo con lo que que es plana, esta gente que dice que es redonda, menuda estupidez, que es plana, que te lo digo yo, ¿no? Es mucho más barato en ese sentido. ¿Cuál es la clave para entender esto?
No sobreviven las ideas mejores, sobreviven las mejor adaptadas a cada momento y en cada grupo. Y a lo mejor una idea que es la más acertada y es la respuesta correcta, en un momento dado supone un esfuerzo para el grupo tan brutal que le queman en la hoguera. Porque desde el punto de vista del grupo es mucho más fácil y es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, en el momento en que nos damos cuenta que nuestras ideas tal vez sean muy ciertas, pero a lo mejor estamos en un entorno que no está preparado, ahí es donde tenemos que plantearnos cómo tenemos que trabajar para que nuestras ideas, además, sean las mejores adaptadas al entorno. Y esto me da pie para terminar y con la última parte de la charla. Los errores económicos. La verdad es que lo primero que tengo que hacer es un acto de humildad, porque cuando pienso cuáles son los principios económicos equivocados, me doy cuenta de que hay muchos principios económicos que no siguen el mismo criterio, no tienen el mismo objetivo. Los economistas ahí somos un poquito tramposos, porque no todos los principios económicos que elaboramos o que defendemos tienen como objetivo entender la economía. Algunos tienen como objetivo controlar los recursos económicos, otros principios económicos tienen como objetivo aumentar el poder del gestor, otros principios económicos tienen como objetivo conferir a la economía pura un estatus de ciencia superior, que era la idea de Walras, que como todos sabéis está en el infierno por todo el mal que hizo a la ciencia económica. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Que no salga de aquí. Sí, ahí está quieto ahí, no sale, no puede salir. Pero en general, una vez admitido eso con humildad, ¿no?, que los economistas ahí somos confusos y entonces es difícil, en general me gustaría centrarme en un par de ideas para que veáis cómo se aplica esta teoría memética, todo lo que hemos visto hasta ahora, a la economía. Hay que tener en cuenta que en economía ahora mismo, y yo creo probablemente si tiramos hacia atrás también, hay memes que tienen una cara humana y otros memes que tienen una cara rigurosa, ¿no? Tú le dices a un tipo asistencia, políticas asistenciales, y le estás hablando de un animal que es un caballo con un cuerno en medio, que solamente puede ser montado por una virgen rubia, que es un unicornio y que no existe, pero es precioso, es precioso. Entonces, las políticas asistenciales prometen ayuda para todos, no va a haber más pobres, todo el mundo va a tener de todo, vamos a ser súper felices, amor, paz, flores en el pelo, flower power. No existe, pero vende. Mientras que tú dices, tenemos que ser austeros y ya estás fastidiando la fiesta. Es como si ayer alguien nos dice que mañana hay que levantarse temprano. Ya está aquí el cenizo de turno, ¿no? Exactamente eso es lo que pasa. Y sin embargo, la austeridad, aunque se asocia a hay que esforzarse, hay que poner energía y hay que todo el mundo colaborar y ser riguroso, etcétera, muchas veces es la política adecuada. Por ejemplo, ahora mismo, pues tal vez lo sería, ¿no? Como esta dicotomía, donde uno ve el ángel asistencial y el demonio austero, podemos hablar de lucro y solidaridad. El lucro es malo, el lucro es horrible, la solidaridad es buena. No sabemos qué quiere decir, pero es buena, ¿no? El mercado y lo social, como si el mercado no fuera social. Como si el mercado, que es el lugar de encuentro de la sociedad para el intercambio, no fuera social, ¿no? Y es otra cosa diferente de social. Lo social es bueno y está contrapuesto al mercado. El mercado es el infierno y lo social es lo bueno. El empresario, malo, explotador. Nadie piensa en un pequeño empresario. Nadie piensa en el tipo que tiene un pequeño negocio que se está dejando horas de sueño, esfuerzo, etcétera, que está a punto de cerrar su tienda o lo que sea. Todo el mundo piensa en el gran empresario, en el gran banquero que está asociado con el poder, pero eso no lo decimos, pensamos en el empresario explotador, ¿no? Frente al gestor público, que es tan honesto que debe regir nuestros destinos, debe educar a nuestros hijos, debe manejar nuestro dinero, nuestro ahorro. Nadie piensa en nuestra sociedad, o muy poca gente piensa en nuestra sociedad, que tú eres el mejor que sabes hacer con tu dinero. Eres tú el que mejor sabes manejar tu dinero, el mejor que sabe, el que quieres más a tus hijos, el que vas a querer que tus hijos tengan lo mejor. No. El gestor público sabe más de ti que tú.
y sabe tus necesidades, las de tus hijos, qué tienes que hacer con tus ahorros, cuáles son las empresas en las que hay que invertir, sabe todo. En cambio el empresario no. El empresario es un imbécil que solo quiere explotarte y que tiene cerebro de dólar nada más. Ricos y pobres. No hay pobres malos. Los pobres son todos buenos. Menos yo debe ser. Pues, los ricos son todos malos, no hay ricos buenos. ¿Por qué? Porque son ricos. Desregulado frente a controlado, privado frente a público. Y así podemos seguir con una larguísima lista, de dicotomías que se centran en una cara humana, benevolente, buena, etcétera, y una cara rigurosa, que no vende nada y que lo que hacen es ponernos la etiqueta de esto es horrible, y aunque nuestras políticas sean mejores, y lo dejamos hacer, nos estamos dejando hacer esto. Otra idea, el pensamiento humano entre comillas, este flower power del unicornio que os hablaba, refuerza el equilibrio existente, ese equilibrio memético que elimina el estrés entre no sé qué es lo que está pasando con el volcán y la solución que doy. He puesto una frase de un economista observador español que se llama José Carlos Díez, que va camino de Valrás. Va camino de Valrás, camino del infierno, ¿no? Vendiendo muchos libros como Valrás y llevando departamentos universitarios como Valrás. Dice la frase: la crisis del euro avanza día a día y la maldición europea del demasiado tarde y demasiado poco sigue dominando la toma de decisiones de los responsables de la política económica, ¿no? Que viene a decir, oye, que nos están invadiendo y que nadie está haciendo nada, pero en otros países sí. Es decir, primero habla de dominación, ¿no? De dominación, y efectivamente nosotros somos los pobrecitos dominados. Ya nos ha colocado de víctimas que necesitamos ayuda. Es para empezar, ¿no? Para empezar. La crisis del euro avanza. Cuando se habla de avanzar, ¿qué es lo que avanzan? Los ejércitos, las tropas avanzan. La crisis es un ejército que vienen a invadirnos. Y vienen a invadirnos quiere decir, vienen a violar a nuestras mujeres, como en la canción, en la marsellesa, ¿no? Vienen a violar a nuestras mujeres, a quitarnos a nuestros hijos, a ocupar nuestros sillones, a derramar sangre. Eso es lo que a todos esos memes asociados está haciendo referencia el avanza día a día. La maldición europea, los europeos, no todo el mundo, o sea, los japoneses no. Él está hablando de los japoneses no. Los japoneses están inyectando dinero y les está yendo bien. Pero nosotros tenemos esa maldición de, y atención lo que dice, demasiado tarde y demasiado poco. Mira, a mí me puedes decir, te has equivocado, pero eso de, no te has equivocado, pero, ay, has llegado demasiado tarde, o no ha sido suficiente, te has esforzado, es un 4,5. Es para matar al profesor que te pone un 4. Has estudiado, pero repite el examen a ver si sacas un 7. Y dices, no, o sea, déjame que te tire por la ventana antes, ¿no? Entonces, es esa cosa, no está diciendo nos hemos equivocado, está diciendo mucho peor. Y es nuestra maldición. Nunca llegamos a tiempo, nunca hacemos lo suficiente, somos los imbéciles pringados que encima nos están invadiendo poco a poco y tenemos ahí una maldición que no nos quitamos de encima. Luego tienen memes escapistas. Memes escapistas que son estas ideas que les sirven para cuando Juan Ramón Rayo en un debate en 4, por ejemplo, así con toda su tranquilidad les acorrala, uno contra todos, y va y les acorrala, entonces no saben ya qué decir y utilizan todo tipo de mantras, ¿no? Como no le pueden decir y tú más, porque el tipo es honrado, no le pueden decir y tú más, dicen cosas como, bueno, es que si hacemos lo que tú dices, habría sido mucho peor, no saldría nunca más el sol, o no solamente estás equivocado, sino que tendríamos que haberlo hecho mucho más, no se ha hecho lo suficiente. Y fijaros que todo el tiempo es un contrafactual, que le puedes decir, ¿y tú qué sabes? No es cierto, pero ese contrafactual en la mente de los televidentes es como, pues sí, o sea, lo que está diciendo Rayo evidentemente nos habría llevado a la ruina y lo que está diciendo este señor nos habría llevado al paraíso comunista donde todo el mundo tiene de todo y donde cae maná del cielo y nos lo tragamos. Porque directamente te han planteado un contrafactual tan positivo que te has olvidado de todos los argumentos lógicos y fantásticos que ha dado Juan Ramón Rayo. Te has quedado con el paraíso, porque vende mucho más.
Finalmente, y esto es muy importante, nuestras ideas fracasan porque nuestro pensamiento es disruptivo, porque tenemos creatividad disruptiva y eso es incómodo, hacemos que la gente salga de la zona de confort. Cuando el otro día estaba diciendo que si el género, que es estas tipas, eso es disruptivo. Todo lo que habló el profesor Bastos de la teoría del consumidor es completamente incómodo. A cualquier consumidor que lo esté oyendo le está haciendo sentir mal, porque si pide protección como consumidor, pues está quedando como un imbécil. Con lo cual, mucho mejor pensar que está equivocado el profesor Bastos a pensar que tú eres un imbécil. Con lo cual, tenemos las de perder. Por ejemplo, estas 3 frases son de un miembro del Instituto Juan de Mariana, podían ser de cualquiera de los que escriben en el Juan de Mariana o incluso que no sean del Juan de Mariana, y está aplicado a la crisis actual, a la recesión española. La deuda no es capital, es deuda y cuesta, hay que devolver la deuda, ¿no? ¿Qué dices? Pues una cosa muy obvia, no, molesta. El Tesoro no coloca con éxito, la deuda del Tesoro no se coloca con éxito, le está endeudando a usted. No es un éxito decir, bien, el Tesoro ha colocado no sé cuánto. No, ya tenemos una deuda el saco es mucho más grande, vamos a tardar mucho más en devolverlo. El déficit no es un derecho, no tenemos derecho a tener un déficit grande o pequeño, no. Y la deuda no es un beneficio. ¿Por qué es tan disruptivo? Porque estamos diciendo, oye, que lo que estás haciendo con el dinero ajeno no sirve para nada, nada más que para empeorar las cosas, ¿no? Y eso molesta mucho y genera un desequilibrio. Y para terminar, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues no lo sé, obviamente. ¿Cómo lo voy a saber? Yo os estoy haciendo reflexionar, estoy invitándoos a que reflexionéis, pero mi idea personal es que tal vez tenemos que plantearnos presentarles a ellos como los disruptivos, presentarles a ellos como los que están haciéndolo mal, como los que están acabando con la economía y los que están planteando algo que no lleva a ese binomio supervivencia-reproducción. Porque evidentemente, por lo menos desde mi punto de vista, el pensamiento liberal a largo plazo es el que mejora la civilización. Es el que mejora al hombre, es una cuestión ética, es verdad que es una cuestión ética, es una batalla ética. Entonces, tal vez a lo que habría que apuntar es a todo lo contrario, hay que desenmascarar al del enfrente y poner delante de los ojos de la gente que estos señores lo que están haciendo es llevar la sociedad a su desaparición. A través de la economía, pero no solo a través de la economía, a través de los conceptos que nos están comunicando. Muchas gracias.